La función respiratoria. Todo lo que hemos estudiado para líquidos, estas leyes que hemos estudiado para líquidos, funcionan aquí. ¿Por qué funcionan gases? Porque los gases también son fluidos como los líquidos. Entonces, hablar de la caída de presión, hablar de la resistencia, el líquido le dijimos resistencia hemodinámica, aquí ya no le vamos a decir resistencia hemodinámica, le diremos resistencia de las vías aéreas, adaptamos la terminología, pero el principio físico como tal funciona. ¿De acuerdo? Entonces, hay cosas que ya no las vamos a decir, que ya las conocemos y se aplican, ya no lo vamos a volver a explicar. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces comenzamos con los gases. Recordando el concepto de presión, resulta que para los gases la presión es una variable física muy importante y ya la hemos estudiado en líquidos. Recordando, cuando decimos presión, se refiere a una fuerza que en forma perpendicular actúa sobre una determinada área o superficie. Siempre recordemos que tiene que ser en forma perpendicular. En el Sistema Internacional de Unidades hablamos del Pascal. ¿Y qué relaciona el Pascal? Newton con metro cuadrado. ¿Qué es lo que pasa en los gases? El comportamiento de los gases es muy especial. Aquí tenemos un gas encerrado. ¿Y qué es lo que ocurre en los gases? Lo que existe, lo único que va a existir entre las moléculas de un gas son las fuerzas de repulsión. Una molécula de gas no puede unirse con otra molécula de gas, no se pueden ver. Ellas siempre van a estar separadas. Mientras más oportunidad le demos de que estén separadas, más se van a separar. ¿De acuerdo? Entonces, las fuerzas de repulsión son muy grandes. Entre una molécula y otra va a haber mucho espacio. Por lo tanto, si nosotros aplicamos una presión, esa presión va a poder comprimir a un gas. Va a poder comprimir. ¿Por qué lo podemos comprimir? Y esa compresión se nota. ¿Por qué? Porque hay espacio entre una molécula y otra. Cuando aplicamos presión es que estamos juntando y estamos disminuyendo ese espacio. Si quitamos la presión, ¿qué va a suceder? Aumenta porque las fuerzas de repulsión son muy grandes. Esto es muy importante, por favor, que lo tomemos en cuenta. Y es un principio básico y fácil además. ¿De acuerdo? Es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y saben que hay equivalencias, ¿no? A nivel del mar decimos que estamos expuestos a una atmósfera de presión. O también es lo mismo decir 760 milímetros de mercurio. Aquí en Arequipa estamos expuestos a una atmósfera de presión. No, ¿verdad? No. Aquí en Arequipa es menos de una atmósfera. Aquí en Arequipa tenemos 2.300 metros menos de atmósfera. Entonces lo que queda pesa menos. Estamos expuestos a menos presión. ¿Cuánto aproximadamente? 580 milímetros de mercurio. Perfecto. Y su equivalencia en pascales, que no necesitamos aprendernos eso de memoria, porque en la web existen calculadoras también, ¿no?, que permiten hacer estas conversiones. Sobre la dinámica de los gases, hay tres variables físicas que están actuando: la presión, la temperatura y el volumen. Ya conocemos presión, ya conocemos temperatura y entendemos también qué cosa es un volumen. Hay tres variables físicas que determinan el comportamiento de los gases. Y precisamente en base a estas tres variables físicas es que existen las leyes de los gases. Son tres leyes de los gases. Pero de las tres leyes, en medicina interesa una. Una no las aprendemos bien. ¿Cuál es la ley que nos interesa en medicina? La ley de Boyle-Mariot. ¿Qué nos dice la ley de Boyle-Mariot? Nos dice a temperatura constante. La temperatura no puede cambiar. Si hablamos de las personas, en las personas tenemos una temperatura de 37 grados Celsius constante.
¿Qué pasa a temperatura constante? Existe relación inversa entre la presión y el volumen. Entre la presión y el volumen. Veamos el gráfico. Aquí tenemos volumen en litros, aquí tenemos presión en milímetros de mercurio. ¿Qué sucede si vamos del punto A al punto B? ¿Qué sucede si vamos de A a B? El volumen aumenta y la presión disminuye. Entonces, ¿qué relación existe entre presión y volumen? Relación inversa. Y sí lo podemos entender y sí funciona así. Ya vamos a ver después los casos, sí funciona así. En este primer recipiente tenemos una presión de 4 milímetros de mercurio. Y para esos 4 milímetros de mercurio hay un determinado volumen de gas. Si nosotros disminuimos a la mitad, el volumen aumenta. Porque dijimos que las fuerzas de repulsión siempre van a ser grandes. Y si la presión sigue disminuyendo, el volumen sigue aumentando. Porque las fuerzas de repulsión entre las moléculas de un gas son bastante grandes. Entonces existe relación inversa. Si quisiésemos expresar la ley de Boyle-Mariot con una fórmula, decimos presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. Esto también es una ecuación de continuidad. Siempre las ecuaciones de continuidad van a funcionar cuando vamos de una condición inicial a una condición final. Siempre se aplican estas ecuaciones. Y bueno, eso es pues físicamente, ¿no? Que si nosotros multiplicamos la presión por el volumen, nos va a dar una constante. No se preocupen que yo no les voy a pedir cálculos ni tampoco les voy a pedir fórmulas, pero sí poder interpretar, ¿de acuerdo? Sí poder entender qué está sucediendo si cambiamos las variables. Mecánica de la respiración. Ustedes conocen muy bien que cuando hablamos de respiración hay dos mecanismos. ¿Cuáles son estos dos mecanismos? La inspiración y la expiración. ¿Qué es la inspiración? El ingreso de aire, ¿no? Hasta ahí lo conocemos muy bien. ¿Y qué cosa es la expiración? La eliminación del aire. Hasta ahí conocemos. Pero desde el punto de vista biofísico es muy importante, para los médicos también, y es parte del diagnóstico. Es muy importante conocer que en este mecanismo, en esta mecánica de la respiración, hay tres presiones que están participando. Hay tres presiones. ¿Cuáles son estas tres presiones? Primero, presión atmosférica. Ojo aquí, por favor. La presión atmosférica siempre va a actuar como está aquí la flecha. Siempre va a actuar hacia adentro de nosotros. Es como decir que esta presión atmosférica que hay aquí afuera estaría empujando el aire hacia nuestro interior. Y ahí podemos comparar. ¿Qué pasa a nivel del mar? A nivel del mar tenemos más presión. A nivel del mar es mucho más fácil respirar, porque al haber más presión, con más fuerza va a entrar el aire a nuestros pulmones. Pero ¿qué pasa si nos vamos a la cima del Misti? En la cima del Misti, a 5.000 metros sobre el nivel del mar, hay menos presión. Con menos fuerza se va a empujar el aire hasta nuestro interior y no va a ser suficiente. Y entonces, ¿qué pasa ahí en la cima del Misti? Las personas tienen que hacer mayor trabajo respiratorio. Van a tener que aumentar su frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para llevar la misma cantidad de oxígeno que necesitarían nuestros órganos, nuestros músculos para la función normal. Y eso cuesta. Y entonces, a esa altura, aumentar frecuencia respiratoria, no tener la misma cantidad de oxígeno que requiere nuestro organismo, nos hace entrar en condiciones de hipoxia, disminución de oxígeno en el organismo. Y esas condiciones de hipoxia, ¿cómo se manifiestan? Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, hemorragia nasal, se siente re mal.
Y a eso que se le llama mal de altura, le dicen soroche. ¿De acuerdo? Entonces, la presión atmosférica es muy importante y siempre la vamos a dibujar así. Cuando el aire ya ingresa y pasa por las vías respiratorias, va a llegar a los pulmones. Y de hecho que ahí en los pulmones, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la unidad funcional en el pulmón? Son los alvéolos pulmonares. El aire ingresa al alvéolo con esa presión atmosférica y va a crear aquí dentro del alvéolo una nueva presión, que le decimos presión interna o presión alveolar. Presión interna o presión alveolar. ¿Y cuál es la función de esta presión interna o presión alveolar? Es hacer fuerza por unidad de superficie de los alvéolos. En palabras simples, empujar contra las paredes del alvéolo. ¿Y cuál va a ser el resultado final? Alvéolo inflado. ¿De acuerdo? Entonces, la presión interna o alveolar va a ser grande en el momento de la inspiración y va a permitir poner el volumen de aire que se requiere en los alvéolos pulmonares. Pero según la tercera ley de Newton, nos dice toda acción tiene una reacción. Porque si nos quedamos solo con presión interna, ¿qué va a ocurrir? El alvéolo se infla, se infla, se infla, se sigue inflando y explota. Eso no ocurre en nuestro organismo, porque hay una presión contraria a la presión interna o presión alveolar. Y le decimos presión externa o presión pleural, que es contraria a la presión interna. Por presión externa o pleural se va a dar la expiración. En términos simples, por presión externa o pleural, el alvéolo se desinfla. ¿De acuerdo? Entonces, continuamente va a estar ocurriendo esto, ¿no? Inspiración, expiración. Cuando decimos inspiración, ¿qué relación debe haber entre las presiones? ¿Quién debe ser mayor, quién debe ser menor? La presión atmosférica en la inspiración. Mayor. Mayor. ¿Mayor que quién? Que la presión. Que la presión alveolar. interna o alveolar. Y a su vez, la presión interna o alveolar debe ser mayor que la presión externa o pleural. Resultado, inspiración, alvéolo inflado. ¿Qué va a pasar en la expiración? Ojo, miren cómo estoy escribiendo expiración. Expiración. No es expiración. ¿De acuerdo? Pero lo digo y no me hacen caso. Ya les he dicho, ¿no? En el examen les dije, les voy a poner que grafiquen la relación flujo con presión venosa. Mucho cuidado con hacerme la escala hasta 100 aquí, la escala hasta 100 acá. Y en el examen ha habido 3 o 4 personas que me han hecho la escala así. Dice hasta 90. Era flujo hasta 5 y presión venosa hasta 7. ¿Por qué pusieron hasta 100? Si les estoy diciendo en la clase. Ahora, si es que en un examen yo encuentro expiración con X, lo voy a ampliar y lo voy a pegar en todos los pabellones. Con nombre y apellido completito. ¿De acuerdo? Ya. Para que pasen vergüenza. Médicos escribiendo mal. ¿De acuerdo? Listo. Expiración. ¿Cómo es la relación de estas presiones en la expiración? Atmosférica menor. Presión pleural Mayor. mayor Que la presión que alveolar. la presión interna. Y a su vez la presión interna mayor que la presión atmosférica. Y sí, cuando nosotros eliminamos el aire, tiene que ser mayor que esta presión atmosférica. Si no fuese mayor, no va a salir. ¿Quedó claro? Lógico, no lo sentimos, ¿no? No lo sentimos porque ya pues hemos nacido respirando. Y no sentimos
estas fuerzas que van interviniendo. Pero si una persona se va a mayor altitud y no está preparada para irse a esa mayor altitud, sí va a sufrir los efectos de todo esto. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Compliance pulmonar. Ya hemos hablado en circulatorio y el principio es el mismo. ¿Qué relaciona la compliance? Variación de volumen dividido variación de presión. Ya habíamos hablado de los globitos, ¿no? Globito nuevo y globito viejo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo mismo funciona aquí. Igualito funciona aquí. Aquí tenemos el gráfico de presión en centímetros de agua. ¿Por qué? Cuando decimos mercurio, el mercurio es muy pesado. Y si nosotros en el respiratorio queremos mover ese mercurio, lo vamos a mover, pero casi va a ser imperceptible porque es muy pesado el mercurio. Entonces, para poder medir mejor, tengo que utilizar una sustancia que sea más ligera, menos pesada. ¿Y quién es menos pesada? El agua. Por lo tanto, si con respirar quieres mover una columna de agua, se va a notar más. Si quieres mover una columna de mercurio, se va a notar menos. Entonces es muy común hablar en respiratorio de estas unidades, centímetros de agua. Y aquí tenemos el volumen. Este es el gráfico de una compliance normal para los pulmones. Aquí diremos, vamos a tener el inicio de la inspiración. Inicio de la inspiración. Imaginemos que comenzamos a inspirar pulmones vacíos, ¿no? Y comenzamos a inspirar. Aumentamos la presión y aumenta el volumen. Aumentamos la presión, aumenta el volumen. Y así, aumentamos y aumentamos la presión y aumenta el volumen. Y llegamos más o menos a este punto. ¿Qué creen que es ese punto? ¿Es una inspiración normal o es forzada? Forzado. Es forzada. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sé que es forzada? ¿Cómo sé en el gráfico que es forzada? Ya tendría que bajar. Porque ya llegamos al máximo. Porque después de este punto, yo voy a seguir aumentando presión. ¿Pero qué estoy observando? Que ya no aumenta el volumen, que ya se hizo constante. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestro organismo? En nuestro organismo, los pulmones están en la caja torácica. Y puede que los pulmones sí puedan seguir inflándose, pero ¿quién no lo va a permitir ya? La caja torácica. Vamos a ser también dependientes de la expansión de nuestra caja torácica. Ese va a ser el tope, digamos. Por lo tanto, yo puedo seguir haciendo más esfuerzo, pero ya no voy a poder modificar más el volumen. Llegamos a este punto que le vamos a decir inspiración forzada. Inspiración forzada. Y luego se mantiene constante el volumen, ya no cambia. Y llegamos hasta aquí. A este punto, ¿qué le diremos? Todo el tiempo, indefinidamente, podemos inspirar, inspirar, inspirar y seguir inspirando. No, viene la orden contraria, ¿no? Porque ya no vamos a poder más y viene la orden contraria. ¿Y cuál es la orden contraria? Expira. Le podemos decir final de la inspiración forzada o le podemos decir inicio de la expiración. Inicio de la expiración. Y viene el otro ciclo.
Ese es el gráfico de compliance normal cuando los pulmones tienen una distensibilidad adecuada, si tienen una elasticidad perfecta. ¿Qué significa que tengan elasticidad perfecta? Que se pueden deformar, pero siempre van a recuperar su forma inicial y permiten poner los volúmenes con los que se da la función normal. Pero existe lo que es diferente, lo patológico, y es por eso que los médicos tienen que aprender para que puedan hacer el tratamiento a sus pacientes. ¿Qué es diferente a esto? Tenemos dos condiciones claras, y ahí sí nos vamos a acordar del globo nuevo y del globo viejo. Aquí seguimos hablando de la presión en centímetros de agua con el volumen. Este es el gráfico para los pulmones que tienen elasticidad perfecta. Pero aquí tenemos un gráfico de compliance para pulmones con fibrosis. ¿Qué sucede en los pulmones con fibrosis? La pared se vuelve rígida. Y entonces, ¿será fácil poner aire en pulmones con fibrosis? No. Hacemos más presión y vamos a poner poco volumen. Y es más, miren lo que ocurre. Hemos logrado poner un volumen, pero como está fibroso, rápido se vuelve a encoger. Rápido se da una expiración. Porque es fibroso, nos ha costado mucho estirarlo para poner un volumen. Si hemos logrado estirarlo, se va a encoger rápido. Entonces, no es una función normal. ¿Qué sucede aquí? Enfisema. El enfisema es como que ustedes tienen un elástico, el globo viejo. Lo han estirado tantas veces que ya se quedó estirado. Entonces, ¿qué ocurre en el enfisema? Con poca presión vamos a poder poner más volumen. Pero nosotros diríamos que bueno, ¿no? Si ponemos más volumen de aire, está bien. Pero no es bueno. ¿Por qué? Porque hacemos la inspiración y ponemos un volumen, pero la siguiente etapa, ¿cuál es? La expiración. ¿Y va a haber fuerza para poder expirar? No, porque ya se quedó deformado, ¿de acuerdo? Entonces no hay la fuerza para hacer la expiración. Ambos casos, fibrosis y enfisema, no permiten un adecuado intercambio gaseoso a nivel de los pulmones, porque no tienen la compliance normal. ¿Se entendió? ¿Quién se parece al globo nuevo? Fibrosis. No. El normal es normal. ¿Quién se parece al globo nuevo? Fibrosis. Ay, perdón. Así está bien, pues está bien. ¿Quién se parece al globo nuevo? Fibrosis. La fibrosis, porque el globo nuevo es difícil inflarlo. ¿Y quién se parece al globo viejo? Enfisema. El enfisema, porque ya se quedó estirado. Ninguno de los dos extremos conviene. ¿Quedó claro? Bueno. Este gráfico lo pueden explicar ustedes. No, este no. Ya este les explico yo. En el diagnóstico médico, este gráfico es importante. Sigue siendo un gráfico de compliance pulmonar, solo que ahora hablamos de la curva de histéresis. Y miren cómo es la estructura de nuestros pulmones. Si nosotros hacemos una inspiración y queremos graficar toda la inspiración, va a ser esta línea. Inspiramos, inspiramos y se grafica esto por la forma, por la estructura que tiene el pulmón. Y ahora si expiramos y queremos graficar la línea de expiración, tal vez nosotros podríamos decir, tiene que regresar por aquí mismo, pero no regresa por ahí, regresa por otra línea. Entonces, entre la inspiración y la expiración se grafica un área. Un área. A eso se le dice curva de histéresis. Y los médicos para el diagnóstico utilizan esa curva. Hacen una serie de mediciones, ya quienes, de hecho que van a estudiar más, ¿no? Cuando hagan semiología, me parece, van a estudiar mucho más estas funciones ya a nivel clínico.
Pero quienes sean especialistas van a leer mucho más al respecto y van a conocer mucho más. Esto les ayuda al diagnóstico, el tamaño de esta área, la forma que se grafica esta curva de histéresis es propia para cada una de las patologías, para cada una de las disfunciones que exista en un aparato respiratorio. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando de la relación física que existe entre estas variables. Estamos diciendo que entre las dos líneas, inspiración y expiración, se grafica una curva dentro de lo normal. Y este es el gráfico que quiero que expliquen ustedes. A ver, ¿quién explíquesela? A ver, ¿qué nos dice el gráfico? Ya sabemos interpretar el gráfico. ¿Qué decimos? Mientras menor sea la resistencia, mayor será el volumen pulmonar. ¿Qué relación existe entre Inversa. la resistencia y el volumen pulmonar? Inversa. Relación inversa. No le agreguemos la palabra proporcional, creo que ya les dije en otro momento, ¿no? Tenemos que demostrar primero que sea proporcional para decir que es inversamente proporcional. Quedémonos con inversa. Tiene relación inversa. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay mayor resistencia, el volumen de aire que llega a los alvéolos pulmonares va a ser menor. ¿Y eso es bueno? No es bueno. Ejemplo, el asma. Ejemplo, el asma. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien tiene una crisis de asma? Se produce una broncoconstricción. ¿Qué significa decir broncoconstricción? Que el diámetro de los bronquios tiene que ser normal para que normalmente pase el aire. Pero en el asma, ¿qué sucede? Ese diámetro disminuye. Por eso se dice broncoconstricción. Si yo digo diámetro, también puedo hablar de radio. ¿Y se acuerdan de la fórmula de resistencia? La resistencia que era igual, 8 veces la viscosidad por la longitud, pi por radio a la cuarta. ¿Qué relación hay entre el radio y la resistencia? Inversa. Menos radio, más resistencia. Y el respiratorio es bastante peligroso, es bastante delicado. Si disminuye este radio, decimos broncoconstricción. Las personas que tienen asma, de inmediato, ¿qué tienen que hacer? Utilizar un inhalador. ¿Y el inhalador qué cosa es? Es un broncodilatador, para que recupere el diámetro, el radio normal y pueda llegar el volumen de aire que necesita nuestro organismo. Ese es solo un ejemplo. Puede haber otros casos, médicamente seguramente lo van a estudiar ustedes, pero esta ley física se da. Más resistencia, menos volumen, y eso no nos conviene. ¿De acuerdo? Esto bien aprendido, por favor. El diagnóstico médico. Para que hagan el diagnóstico médico, la técnica se llama espirometría. Espirometría. Y toda técnica que necesita, que la espirometría es la técnica de medición de los volúmenes y capacidades pulmonares. Repito, espirometría es la técnica de medición de los volúmenes y capacidades pulmonares. Y ahora sí les pregunto, para que hagan espirometría, ¿qué necesitan? Un espirómetro, el instrumento para medir primero, el espirómetro. ¿Y qué más necesitan? Ya lo hemos visto cuando hemos hablado de termometría. Termograma, espirograma. El espirograma. Espirograma.
siempre tiene las mismas raíces, espirograma. Siempre los médicos para cualquier técnica van a necesitar esas dos cosas, el instrumento para medir y el registro de la medición. Siempre. Espirómetro. Hay espirómetros súper sencillos, portables, que los pacientes se los pueden llevar a su domicilio y en su domicilio ellos hacer la medición que le indique el médico. Muchas veces se tienen que medir durante un mes, después del mes van al hospital, van donde el médico para que analice qué pasó con esos valores. Sencillísimos. Pero también hay espirómetros mucho más complejos, como los que tienen en el hospital, por ejemplo. Y esos computarizados que hay en el hospital sirve para poder medir todos los volúmenes y capacidades pulmonares y hacer un diagnóstico mucho más minucioso en el paciente. ¿De acuerdo? Sencillos y complejos. Hay sencillos ya computarizados, ¿no? Portables, así pequeñitos, que se los llevan a la casa y el valor que van midiendo solito se va almacenando. Hacen la medición, no tienen que anotar nada, se va almacenando en el dispositivo, en el instrumento. Y ya luego descargan eso a un computador y pueden hacer el análisis. ¿De acuerdo? Y el espirograma es el gráfico de la respiración. Aquí tenemos un espirograma. Antes, hace unos años, los espirómetros eran pues unas cosas enormes, grandes, conectadas a un balón de oxígeno, con un rodillo grande, y alrededor de este rodillo le tenían que pegar papel milimetrado, así hojas grandes de papel milimetrado. Y este aparato tenía una aguja para graficar esto. Y esa aguja utilizaba tinta china, trabajaba con tinta china. Tenían que poner, cargar con tinta china, luego el espirómetro de la persona comenzaba a respirar y la aguja iba graficando y el rodillo iba girando, ¿no? Para hacer el gráfico. Y luego, ¿qué tenían que hacer? Contar los cuadraditos para hacer las mediciones. Pero así trabajaban y perfectamente bien. Ahora tienen toda la tecnología en la mano, ¿no? Ya no hay papel milimetrado, ya no hay tinta china, no hay nada de esas cosas. La computadora ya les da las mediciones que requieren, ¿no? Y fácil porque pueden simular, pueden ver qué pasaría si cambia el valor, etcétera. Ya todo lo tienen a la mano. Pero tienen que entrar a ese tema, de utilizar esa tecnología, de ver cómo funciona. Muchas veces no quieren utilizar el Excel, ¿no? Cuando les digo, hagan esto en bioestadística, hagan el Excel, ay no, les cuesta. Pero ya van a ver todo lo que van a tener que manejar después como médicos. Y tienen que entrar al asunto. ¿Por qué? Porque si no, no van a ser médicos actualizados que manejen la tecnología del momento. Lo tienen que hacer, chicos. Tienen que aprender esa otra parte que para algunos, yo no sé por qué, se les hace complicado. Ustedes ya son de la era digital. Es como que han nacido ya sabiendo todo este tema de tecnología. Se les hace más fácil. A ustedes se les hace más fácil manejar estas cosas. Entonces, no tienen que resistirse, por favor. ¿Ya? Este es un espirograma. ¿Qué tenemos en este espirograma? Primero, ¿cómo se hace la medición? A la persona, y esto es difícil, ¿no? Al paciente lo tienen que convencer que obedezca las órdenes que ustedes le van a dar, porque respirar es difícil. ¿La respiración es voluntaria o es involuntaria? Involuntaria. Involuntaria. ¿A qué será que te resistes? ¿Puede ser voluntaria, involuntaria? No. Involuntaria. ¿Es voluntaria o es involuntaria? Involuntaria. Es voluntaria. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta nosotros cuando hemos aprendido a respirar. ¿De acuerdo? No nos hemos dado cuenta, pues no hemos nacido y se ha comenzado a dar el proceso. Pero es voluntaria, ¿por qué? Porque yo puedo decir, voy a inspirar. Inspiro y me quedo ahí inspirando. Me quedo ahí. Lógico, si sigo forzando me voy a morir, ¿no?
Tengo que hacer el ciclo, completar el ciclo para que haya el adecuado intercambio gaseoso, pero es voluntaria. Entonces, ustedes van a ir a su paciente y decirle, ¿sabes qué? Siéntate tranquilito, derechito, de esta forma, te voy a contar cuántas respiraciones tienes en un minuto. Si a mí el médico me dice eso, yo lo fastidio. Entonces, inspiro, me quedo ahí. Expiro, me quedo ahí. ¿Y cuántas va a contar en un minuto? 3 respiraciones en un minuto. Le malogré su diagnóstico. Entonces, jamás a un paciente le tienen que decir, te voy a contar respiraciones por minuto. Jamás. ¿Qué le van a decir? Te voy a contar pulsaciones. Pero no cuentan pulsaciones, cuentan respiraciones. ¿De acuerdo? Entonces es complicado. Igual, cuando le hagan el espirograma, ¿qué es lo que van a hacer? Tapan las fosas nasales, ocluyen totalmente y le conectan una boquilla que va conectada al espirómetro. Y ahí tienen que tener mucha paciencia, porque si le van a decir a su paciente, haz una inspiración normal. ¿Hasta dónde es normal? A ver, hagan ustedes una inspiración normal. ¿Hasta dónde es normal? Alguien tira un poquito nada más, ¿no? Alguien suspirará. Entonces, ¿hasta dónde es normal? No lo podemos medir. Entonces, tenemos que ver que el paciente se distraiga, que esté pensando en otra cosa. ¿Para qué? Para que respire sin que él sea consciente de que lo está haciendo, para poder considerar la respiración normal del paciente. Por eso decía, tienen que tener mucha paciencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué se grafica? Aquí tenemos colores. Rosado hasta aquí, esta franja amarilla, celeste oscuro, celeste claro. ¿Ya? Para poder entender cuáles son estos volúmenes y capacidades pulmonares. Entonces, el paciente conectado al espirómetro, en reposo, tranquilito, que se olvidó que sabe respirar, él va a comenzar a graficar esto. Línea de subida, inspiración. Línea de bajada, expiración. Inspiración, expiración. Si tenemos este gráfico aquí, en esta franja amarilla, a eso se le llama volumen corriente. O si quieren le dicen volumen de aire corriente. ¿Cómo lo podemos definir? ¿Qué es el volumen de aire corriente? ¿Es una inspiración o expiración? Normales, en estado de reposo. Es el volumen de aire que corresponde a una inspiración o expiración normales, en estado de reposo. ¿De acuerdo? Así, completito. Ustedes ahorita están con su volumen de aire corriente. Están en reposo, están sentaditos, tranquilitos. Volumen de aire corriente. Ahora dígame, hasta este punto, ¿qué hizo la persona? Ya, quiero escucharlos, por favor. Toda normalita. Una expiración normal. Pero ustedes le tienen que decir a su paciente, ahora expira todo lo que puedas. Y si el paciente no sabe qué es una expiración, díganle, sopla todo lo que puedas. Y entonces, si hace una expiración forzada, va a llegar hasta aquí. ¿Podemos sacar todo el aire de nuestros pulmones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos sacar todo el aire de nuestros pulmones? No. Y por más esfuerzo que hagamos, no lo vamos a lograr. Porque quien nos ha creado, ha hecho. Otra vez, ya me olvidé de decirles que nos había creado, ¿no? Ya. Quien nos ha creado, ¿qué ha hecho? Ha puesto los pulmones en la caja torácica. Y la caja torácica está herméticamente cerrada. No entra aire, no puede entrar aire. Está cerrada totalmente. Y es más, en esa caja torácica, o sea, fuera de los pulmones, dentro de la caja torácica, tenemos presión negativa. ¿Y qué quiere decir presión negativa? A ver, si vamos a la figurita. Aquí,
presión negativa. Aquí hay presión negativa. ¿Y esa presión negativa qué hace? Jala a los pulmones hacia afuera. Los jala de tal forma que por más esfuerzo que nosotros hagamos de sacar todo el aire, no vamos a poder, porque aquí los pulmones están siendo estirados hacia afuera y naturalmente va a quedar siempre un aire dentro. Eso es muy importante para mantener nuestra vida. Pero ¿qué podría ocurrir aquí? Por ejemplo, quienes sufren un accidente es muy delicado. Una fractura de costilla puede romper el diafragma. ¿Y qué pasa? Entra aire. Y si entra aire, ¿qué va a ocurrir? Se pierde esa presión que estira los pulmones hacia afuera. Y si se pierde eso, ¿qué va a pasar con los pulmones? Se encogen. Y puede haber colapso. Cuando es muy grave se puede colapsar, pues todo, ¿no? Pero también el colapso puede ser por zonas. Entonces van al hospital y ustedes en el hospital los tienen que tratar. Les hacen hacer ejercicios a las personas para que se recuperen de ese colapso, para que el pulmón, esa porción del pulmón que colapsó, se pueda recuperar. ¿Qué les dan? Les dan una especie de tráqueas que en el extremo tiene una pelotita. Y entonces ahí tienen que inspirar y expirar, pero la pelotita todo el tiempo se tiene que mantener en un determinado nivel. Eso lo tienen que practicar varias veces en el día. Y luego tienen que medirse, ya les voy a decir qué se miden, para ver si los pulmones se están recuperando o no. ¿De acuerdo? Es un tema muy, muy bonito. Cuando entra aire aquí, a eso se le dice neumotórax. Ya les he puesto un artículo de esos en el aula para que puedan leer. Los médicos también crean neumotórax terapéuticos. Hay zonas de pulmón que por determinada enfermedad se pueden dañar y que necesitan que esa zona de pulmón descanse para que se recupere. Y entonces crean un neumotórax para esa zona de pulmón, para que se recupere. Neumotórax terapéutico, lo crean también. Bueno, ese es tema para que ustedes lean. Bien, estábamos acá. Y entonces, cuando hacemos una expiración forzada, no vamos a poder eliminar todo el aire de los pulmones. A este volumen, ¿qué se le dice? Volumen de reserva expiratorio. Reserva, esa palabrita es interesante. Volumen de reserva expiratorio. ¿Cómo lo definimos? ¿Qué es el volumen de reserva expiratorio? Es el volumen de aire que corresponde a una expiración forzada después de una expiración normal. Es esto. ¿De acuerdo? Es esto. Es una expiración forzada después de una expiración normal. ¿Todas las personas tendremos este mismo volumen? No. Quienes son deportistas desarrollan más esto. Quienes somos sedentarios, menos. Y queda un aire aquí. Este aire que queda en los pulmones se llama volumen residual. Si quieren le dicen volumen de aire residual. ¿Y qué es el volumen de aire residual? ¿Cómo lo podemos definir? Es el volumen que queda en los pulmones después de una expiración forzada. Y aquí puede haber pregunta de examen. ¿Qué pasa si aumenta el volumen de reserva expiratorio? ¿Qué pasa si el volumen de reserva expiratorio fuese mayor que lo normal? ¿Sería un indicador de qué? De colapso. Sería un indicador de colapso. Si este volumen aumenta más, este aire residual sería menos. Y eso sería un indicador de colapso. Camino al colapso pulmonar. ¿De acuerdo? Sí. Si este volumen fuese más, si tú forzadamente llegas aquí, pero sigues bajando más, este volumen de aire residual está disminuyendo. Y si está disminuyendo, no es bueno.
porque estaríamos camino a un colapso. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora dígame, ¿qué hicimos hasta aquí? Una inspiración normal. Completito. Inspiración normal, por favor. Inspiración normal. Y ahora le pueden decir a su paciente, ya, inspiraste hasta aquí, pero sigue inspirando. Sigue tomando aire, toma todo el aire que puedas. Haz una inspiración forzada y va a llegar hasta acá. A eso, ¿qué le llamamos? Volumen de reserva inspiratorio. Volumen de reserva inspiratorio. ¿Cómo lo podemos definir? ¿Qué es el volumen de reserva inspiratorio? Es el volumen que corresponde a una inspiración forzada después de una inspiración normal. Repito, es el volumen de aire que corresponde a una inspiración forzada después de una inspiración normal. Volumen de reserva inspiratorio. Pregunta del examen. ¿Por qué creen que es importante los volúmenes de reserva? Tanto el expiratorio como el inspiratorio. ¿Por qué serán importantes los volúmenes de reserva? ¿Cuándo? Pero ¿por qué son importantes? No me están diciendo por qué son importantes. Para que no llegue al colapso. Si nosotros todo el tiempo estamos sentaditos en reposo y aquí en Arequipa, sin movernos a ningún lado, vamos a estar aquí en este pedacito, y estamos vivos y tranquilos. Pero a ver, si ahorita les digo, como que les quiere dar sueño, pónganse en pie y pónganse a hacer ejercicio, saltar. ¿Van a seguir acá? No. 5 minutos de ejercicio y esto comenzó a crecer. 10 minutos de ejercicio y comenzó a crecer. 3 horas de ejercicio y tienen que ocupar sus volúmenes de reserva. Entonces, quienes son deportistas tienen buenos volúmenes de reserva. Por eso un futbolista corre, va, viene y etcétera, y ahí está que aumentó su frecuencia respiratoria, pero lo puede hacer porque tiene buenos espacios para poder aumentar de acuerdo a las necesidades. Quienes somos sedentarios, ¿podemos exigirnos y correr así? No podemos. Vamos a morir, ¿no? Si nos exigimos, vamos a morir, porque no tenemos estos espacios para poder modificar. ¿De acuerdo? Entonces es muy, muy importante estos volúmenes de reserva. Igual, ¿todas las personas podrán llegar a la cima del MISTI? ¿Por qué no llegan? Hablemos en estos términos. ¿Por qué no llegan? Porque no tienen buenas reservas, tanto inspiratoria como expiratoria. Y entonces, ¿a quién le va a dar soroche? ¿A quién le va a dar mal de altura? Precisamente a quienes no tienen buena reserva. Están nada más ahí por caima, al inicio de la subida, y ya no pueden más, y ahí quedan, porque no pueden modificar sus volúmenes. Por eso son importantes esos volúmenes de reserva. Muy bien, entonces, ¿cuántos volúmenes se pueden medir? A ver, los médicos, para poder evaluar la condición de los pulmones de su paciente, ¿cuántos volúmenes pueden medir? 4, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 4? Volumen corriente, volumen de reserva expiratorio, volumen de reserva inspiratorio y volumen residual. Son 4 volúmenes que pueden medir. Computarizadamente en el hospital lo pueden hacer. Pero también hablamos de las capacidades. ¿Y qué cosa es una capacidad? Una capacidad es la suma de volúmenes. ¿De acuerdo? Una capacidad es la suma de volúmenes. Entonces, aquí yo tengo capacidad inspiratoria. ¿Qué tienen que sumar
para conocer la capacidad inspiratoria? Volumen corriente. Con el Aire volumen- corriente con el volumen de reserva respiratoria. más reserva inspiratoria. Otra capacidad residual. ¿Qué tenemos que sumar para tener la capacidad residual funcional? Volumen de reserva expiratorio y volumen Expiratorio residual. de reserva con volumen residual. Capacidad pulmonar total. ¿Qué tienen que sumar para tener la capacidad pulmonar total? Todo. Ah, claro, pónganme en el examen todo que yo les voy a poner todas las notas. ¿Qué tienen que sumar para tener la capacidad pulmonar total? Volumen de reserva. Repitiendo, ¿cómo se llama esto? Volumen de Reserva inspiratoria. Volumen corriente. Corriente, volumen corriente. Volumen de reserva expiratoria. Reserva expiratoria. Volumen residual. Volumen residual. Lo más que han medido en una persona es 6 litros o 6.000 mililitros. Lógicamente que eso también depende de la estatura de la persona, de la caja torácica que tenga, va a depender mucho, ¿no? Entonces lo más que han medido es 6 litros como capacidad pulmonar total. Más de eso no hay, por eso es que los espirogramas también van hasta 6. Cuidado que en el examen me dibujan un espirograma hasta 100. Ahí sí que les pongo 0 en todo el examen, ¿ya? Porque sería totalmente ilógico, ¿no? 100 litros, 100.000 litros, ya está. Y he dejado al final esta capacidad vital. Esta es la que los médicos indican que se mida su paciente en su domicilio, por ejemplo, porque esta sí se puede medir con mucha facilidad. Y para la capacidad vital es que existen estos espirómetros que solo miden capacidad vital, que son así sencillitos y de fácil uso además. Entonces, los médicos, ¿qué le van a decir a su paciente? Todos los días a las 6 de la mañana hace lo siguiente: una inspiración forzada, tomas todo el aire que puedas, te pones el espirómetro en la boca y ahí soplas todo lo que puedas. Estamos entre una inspiración forzada y una expiración forzada. ¿Qué estamos sumando para conocer la capacidad vital? Volumen de Reserva inspiratorio, volumen corriente aire corriente, y volumen de reserva expiratoria. Ahí no nos va a engañar el paciente, porque le estás diciendo, toma todo el aire que puedas y luego soplas todo lo que puedas. Pero si yo le voy a decir, haz una inspiración normal y luego una expiración normal, va a salir cualquier cosa. Entonces, el estándar para poder medir y comparar los valores es entre los extremos forzados. ¿Y qué vamos a tener? Capacidad vital. La capacidad vital va a cambiar, pues, ¿no? Va a depender de cada persona. Las personas que tienen más contextura, son más altas, tienen mayor diámetro de caja torácica, van a tener mejor capacidad vital. Pero también va a ser dependiente. De dónde eres nativo. ¿Eres nativo del nivel del mar o eres nativo de mayor altura? Quienes vivimos en mayor altura tenemos mejor capacidad vital que uno que vive o que es nativo del nivel del mar. Muchas veces hay muchas personas que vienen del nivel del mar y aquí en Arequipa terminan en el hospital con oxígeno. ¿Por qué? Porque no tienen buena capacidad vital, no tienen buenos volúmenes de reserva. Terminan en el hospital. ¿Eso se puede mejorar? Claro que sí se puede mejorar. ¿Y cómo mejoramos? Con el ejercicio físico, ¿no? 1 minutito hoy día, mañana 2. Quienes somos sedentarios no hay que atreverse a hacer ejercicios fuertes, ¿no? Poquito a poquito, de manera progresiva. Está determinado también por el género. Masculino, mayor capacidad vital, femenino, menor. Está determinado también por la edad. Y no porque los pulmones estén funcionando mal, ¿no? Por la edad. Los menores tienen menos tamaño de pulmones y eso no significa que tengan una capacidad vital que no corresponde a lo normal.
está determinado por las enfermedades. Por ejemplo, quienes han sufrido de poliomielitis tienen menor capacidad vital. ¿Por qué? La poliomielitis afecta los nervios y sabemos que tenemos las placas motoras y sabemos que tenemos los músculos intercostales, que son los músculos que participan en la respiración. Entonces, si un músculo no está funcionando adecuadamente, no puedo hacer un adecuado trabajo respiratorio. Y de hecho que la capacidad vital está disminuida. Entonces, hay muchos factores que van a determinar esta capacidad vital. ¿Qué les pregunto de esto? Ya pues diga, ya ven, les doy la oportunidad y no dicen nada. Y al final ya saben que cumplo o no, o no he cumplido, los he engañado. ¿De qué? Las capacidades. ¿Ya cuántas capacidades? Volumen corriente. ¿Alguien te pregunte así? ¿Cuántas capacidades se puede pedir en una persona? A esa, ¿no? Ahí se despierta. 4 capacidades también, ¿no? Que resultan de sumar volúmenes. Ya, algo les tengo que preguntar de aquí. De hecho, decía, ¿pero qué? Muy bien. Este tema también es muy bonito. Al final todo es bonito, ¿no? A mí sí me apasiona realmente hablar del aspecto básico de esto, porque de la clínica no. Me desmayo si veo a una persona con una lesión así, una herida abierta y no puedo, realmente, ¿no? Entonces, sí, la formación de los médicos es admirable, ¿no? Es admirable cuando es correcta, cuando es realmente que el médico da todo lo que conoce en su profesión por ayudar a su paciente, eso es muy admirable. Porque está trabajando con una persona, es su vida, ¿no? De la persona, es verla en la lesión, es verla en la condición de enfermedad que está la persona, ¿no? Es admirable realmente. Entonces, pero siempre háganlo con mucho cariño, con mucha responsabilidad. Y para eso tienen que estudiar bastante. Estudien. Este tema también es bonito cuando hablamos de respiratorio, cuando decimos tensión superficial. Y ya lo habíamos visto. ¿Qué es tensión superficial? Excelente, ¿no? Excelente. Y cuando todas las fuerzas de cohesión molecular están funcionando, ¿cómo es el área? ¿Más grande o más pequeña? Más grande, ¿no? Ahora sí les pongo más pequeño, ¿no? Yo que los quiero tanto y que les estoy diciendo, y cuando hice esa clase les dije, ¿sí se acuerdan, no? Les dije, cuando hagamos respiratorio les voy a preguntar esto. Ya está, ahora, ¿qué hago? 2 puntos menos sobre el examen. Pero no me están respondiendo. Es más pequeña. Todavía les he dibujado así, ¿no? Les he dibujado así. Y les dije, si tenemos las moléculas, hay una determinada área. ¿Qué pasa si se forman todas las fuerzas de tensión superficial? ¿Qué pasa con esa área? ¿Se hace más grande, se hace más pequeña? Se hace más pequeña. Porque una se va a tener que acercar a la otra. Una se va a tener que acercar a la otra para formar el enlace. Y entonces, si todas se acercan, ¿qué va a pasar con el área? Va a ser más pequeña. ¿Y qué pasa si yo rompo estos enlaces? Más grande. Se hace más grande. Eso tiene que estar bien entendido para hablar de respiratorio. ¿De acuerdo? Está de más volver a decir esto, ¿no? Si nosotros vemos una gota, una burbuja, alrededor las moléculas están enlazadas. Y precisamente por eso se le dice tensión superficial, por esto de ahí afuera. Porque si no existiese eso, no habría gota, estaría desarmado todo. Si yo rompo estos enlaces, ya no hay forma de gota. ¿De acuerdo? Eso es tensión superficial. La fuerza de cohesión
que existe en la superficie de un líquido. Siempre la tensión superficial va a limitar una interfase, siempre. Si yo tengo un recipiente y aquí tengo agua, pues aquí está la tensión superficial y va a ser una interfase entre dos sustancias no miscibles, entre dos sustancias que no se mezclan. No se mezcla el agua con el aire. Aquí tengo aire y aquí tengo agua. Y hay esta interfase entre dos fases, interfase. Y a eso le decimos tensión superficial. En respiratorio, esto es muy importante, sumamente importante. ¿Por qué? Aquí nos vamos a quedar. ¿Por qué es importante el respiratorio? Miren, nosotros tenemos los alvéolos pulmonares, esféricos. Imaginemos que es como un globo. Entonces, si el globo está seco y nosotros comenzamos a poner aire, aquí vamos a generar una presión interna. Si seguimos